la policía, este tema la verdad que trajo mucha cola, ¿no? Y en especial muchos comentarios a través de las redes sociales y la gente te dice, pero si la policía tiene un sindicato, ¿qué va a pasar? ¿Pueden hacer paro? ¿Nos vamos a quedar sin seguridad en las calles? ¿Cómo es que la policía de repente va a tener un sindicato? Y la verdad que esto trajo y generó un ida y vuelta entre mucha gente, ¿no? Entre los ciudadanos de a pie que manifestaban esto por un lado, entre el ministro de Seguridad que manifiesta que hay pocos adeptos, entre la policía que dice nosotros queremos nuestro sindicato y tenemos derecho a tenerlo. Bueno, por eso está con nosotros el doctor Alejandro Bustos, amigo, compañero de la casa, acá presente para poder compartir con nosotros y contarnos con respecto a lo que es la sindicalización de la policía. Y mientras tanto, Lau, voy a contarte también que si vos querés dejarlo alguna consulta, duda o lo que vos querás, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Acordate 3875920824 o podés mandarnos también tu mensaje en Instagram o en Facebook o en Twitter. Acordate, Laura Cartuccia o en Facebook Lau Cartuccia. Te bauticé. Vamos ahora rápidamente, Lau, y a nuestro próximo entrevistado del día de hoy. Y así es, aquí estamos con el doctor Bustos, que como es amigo y compañero de la casa, yo siempre les cambio el nombre. Y en realidad es Sergio. Hola Sergio, buenas tardes, gracias. Mil disculpas. Pero vos sabés que la verdad que es así, siempre me pasa, yo no sé por qué, pero siempre me pasa que les cambio el nombre. Así que bueno, nada, le pedimos disculpas. Enojada me decía Alejandro. Ah, bueno, ¿ves? Bueno, no es el caso. ¿Ves? Por algo era, por algo era. ¿Te puedo decir Sergio? Sí, ¿O preferís que te diga doctor? Sí, por favor. Bueno. Dígame también, ¿no? Perfecto. Hay Sergio, confianza. contanos, ¿qué significaría sindicalizar el servicio policial y penitenciario de la provincia? Bueno, mira, tiene una cuestión netamente, te diría, constitucional. El artículo 14 bis permite la libre sindicalización a todos. Esto es, banqueros, camioneros, todos. Afortunadamente, podemos tomar ejemplo Europa. Europa tiene sindicalizada la policía en todas partes de Europa, todos los países de Europa, inclusive África, Asia, Estados Unidos, y hace unos 5 años se sindicalizó también la policía de Uruguay. Por tanto, no es un tema ajeno, en verdad es una cuestión de poder adaptarse. De hecho, España desde el 79 tiene sindicalizada la policía. España también fue un poquito más allá, tiene sindicalizadas las Fuerzas Armadas. O sea que ese problema que por ahí uno dice, uy, pero un sindicato con armas, no, totalmente fuera de lugar. En verdad, cuando se produce la sindicalización de esto, la gente civil es la que actúa, siempre actúan de civil. Y uno dice, pero ¿qué pasa si van todos al paro? No, los que pueden ir al paro son prácticamente la gente que está que no está activa. ¿Los ¿sí? retirados? Los retirados, los que en ese momento no tienen el horario para cumplir la función, pueden hacer un corte, etcétera, etcétera. Generalmente no se ven estas cosas porque son temas serios los que se tratan. Fíjate que, por ejemplo, el Sindicato de Uruguay consiguió una escuela de informática para enseñar a los muchachos, una escuela de médicos para que hagan, por ejemplo, para enseñarles a hacer el parto en la calle por una cuestión de urgencia, primeros auxilios. Eso es básicamente la sindicalización. Los perfecciona y buscan inclusive perfeccionarse aún más los policías. Y es eso lo que estamos buscando en la Argentina, ¿no? Así es. Viste que, bueno, no te lo voy a contar a vos, que sos abogado, pero dentro de los abogados tenés a estos que tienen la biblioteca constitucional y esto es la anticonstitucional. Y muchos te dicen que es un proyecto que es anticonstitucional. ¿Por qué no es anticonstitucional, más allá de lo que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional? También están involucrados los tratados internacionales. Uno están los tratados internacionales, la OIT inclusive es la que habilita esto, y esto ha tenido fallos en contra, inclusive por nuestra Corte, pero basándose en una ley provincial de la época de la dictadura, donde no permitía la sindicalización, no le permitía ni siquiera votar a los policías. Fíjate qué contradicción, porque pueden votar los reos, pero no puede votar la policía. Es una cuestión que fue cambiando a poco y hay leyes muy antiguas
que todavía siguen rigiendo. De hecho, en Salta la ley que acoge a todos los policías es del año 50 y pico y hay otra del 70 y pico, del 73. O sea, son leyes, digamos, bastante antiguas. Pero no obstante, hubo una apelación y esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente dio una reflexión, dio una directiva para que en la Argentina se pueda justamente sindicalizar a la policía, para mantenerlos a todos en un pie de igualdad. ¿Cuál sería la ventaja de sindicalizar a la policía? ¿Qué ventajas tiene este proyecto? Bueno, tiene muchas ventajas. Primero que nada, ellos mismos se pueden ir nutriendo por dentro. Los mismos policías tienen un órgano de contralor. Ellos mismos se controlan, lo cual les saca un gran peso al jefe de policía o al ejecutivo que tenga que intervenir y demás. Por ejemplo, hay mucho desconocimiento o el ejecutivo no puede estar metido de lleno contra la policía. Esto pasó en época de pandemia cuando, mal asesorado Sanz, decide dar de baja a 125 policías en plena época de pandemia, cuando eso estaba prohibido por ley. Ahí tuvimos que presentar un amparo para que vuelvan otra vez, y bueno, después se deshizo, volvieron otra vez los policías a estar dentro de la fuerza. Entonces, muchas cosas de esas pueden cambiar con esta ley. Afortunadamente, toman de ejemplo todo lo que son los sindicatos policiales, que se están nutriendo de información, de profesionalismo, y repito, va a haber un órgano de contralor que va a decir, aquel policía está metido en esto, aquel policía está dejando pasar la droga, aquel policía... ¿Me entendés? Entonces eso va a ser muy bueno y crea una independencia en eso. Como también terminar con esto que el policía que ingresa se tiene que pagar su traje, su vestimenta, su pistola, sus balas, digamos. Eso tendría que estar a cargo del Estado. Bueno, todo esto va a permitir de que todo funcione armónicamente. Bien. Este proyecto la verdad que trajo unidas y vueltas con el ministro de Seguridad, con Abel Cornejo, el cual respondió con una propuesta. Vamos a compartir un pequeño video. ¿Cómo no? Vamos a trabajar todos juntos para que les pueda salir algo y que sea beneficioso para todos. Pero fundamentalmente agradecerle esta muestra de cariño que ustedes tienen hacia mí. Quiero que sepan que estoy a disposición de todos ustedes y me parece que esa es la forma de trabajar todos juntos y en el marco del respeto y del afecto entre todos, porque de esa manera es que logramos construir consensos para que las cosas salgan para adelante. Así que a no bajar los brazos y a seguir luchando. Bueno, veíamos recién en imagen, eso fue la semana pasada, una movilización que hicieron los policías retirados, en el cual hicieron llegar un petitorio junto con el doctor Bustos a la Cámara de Diputados. Pero en realidad yo lo que quería que conversáramos básicamente era una entrevista que había dado el ministro de Seguridad, Abel Cornejo, diciendo que lo que es la sindicalización de la policía tiene pocos adeptos y en contrapartida a lo que es la sindicalización, el ministro está planeando, trabajando o está por presentar un proyecto de bienestar policial y de caja compensadora. Bueno, la verdad que a mí me sorprende por ahí el desconocimiento del ministro, porque cuando nosotros hablamos de la policía, hablamos de la familia policial. Creo que en este aspecto, por ejemplo, la mujer es una parte muy importante y fuerte dentro del policía, dentro de la familia policial. Estamos hablando de los familiares, no los que están ahí. ¿Y por qué? Porque es la mujer la que despide a su marido y no sabe si viene, si vuelve, o cómo viene o cómo vuelve. Entonces, eso crea un espacio social en la policía que no se ve. El policía activo no puede ir a decir, estoy en contra de, porque le cortan la cabeza directamente. O sea, justamente por estas leyes tan antiguas, donde ellos no pueden ni levantar la mano porque ya son sancionados. Y al excederse en las sanciones lo echan de las fuerzas. Entonces, yo creo que el ministro tendría que tener una mirada mucho más social, más familiar de lo que significa eso. Y lo que él está proponiendo es más de lo mismo, es siempre dependiente
del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 20.000 cosas para ocuparse y justamente las fuerzas policiales es una apéndice del Ejecutivo. No puede estar en todas el Ejecutivo. Esta caja compensadora es sacarle al policía activo y darle al policía retirado. Pero eso no quiere la gente. Y en ese video que veías ahí, están los policías retirados justamente porque no puede estar ningún policía activo. ¿Sabes cuánta gente estaría ahí en ese momento reclamando sus derechos? ¿Cuántos policías? Es increíble. Pero hasta inclusive en su momento y en otras provincias, la misma policía mandaba a controlar qué familiares de qué cabo o de qué rango de policía estaba ahí presente para sancionarlo. O sea, realmente el policía está muy sufrido en este aspecto. Sabes que sí, y en ese sentido, el fin de semana yo no me puedo quedar quieta. Entonces, el fin de semana, la verdad que convocada por los vecinos de Campo Quijano, que en realidad están muy preocupados con respecto a lo que es el cuerpo infantil de bomberos, me llegué hasta Campo Quijano y estuve hablando en realidad con la principal que estaba a cargo y preguntándole sobre la situación, viendo, porque la verdad que estaban muy preocupados. En cuanto a eso me contó que tenían las mochilas para apagar los incendios, que en realidad algunas digamos que pueden ya terminar quedando obsoletas en el tiempo. Por supuesto. Cuando veo estaba el autobomba, pregunto por el autobomba, me dice que habían sido donadas por Nación, pero que tienen los inyectores rotos, ¿no? Entonces esto viene pasando que la tienen parada hace mucho tiempo, pero bueno, te explicitan esto, ¿no? O sea que el tema que los expedientes se frenan en algún lugar, que no pueden hablar porque si no son sancionados. La verdad, quiero creer que el ministro no está en conocimiento de esta situación, creo que la secretaria de Seguridad tampoco está en conocimiento de la situación, el jefe de policía tampoco, sino que el expediente termina frenado en algún lugar, pero que termina siendo algo que es terriblemente grave para toda la sociedad, ¿no? Y me parece que esto que vos hablabas recién, del tema de las sanciones, de que visualizan familiares y todo eso, me parece que es algo que ya no debería existir. Lo que pasa es que administrativamente son de rangos menor los que tienen que pasar el problema. Y cuando te dicen, no le pases los problemas porque te van a sancionar, ahí ocurre ese cortocircuito. En cambio, si vos tenés un sindicato, están los principales, los responsables, y directamente se mueven administrativamente sin el temor de ser sancionados. Entonces, vuelvo a repetir, ahí es la forma en que todo funcionaría armónicamente. Claro, claro. ¿Han hablado ustedes con el ministro por este proyecto de ley? ¿Se han juntado con él? ¿Se han reunido? ¿Les explicitó algo? Lastimosamente no, las veces que pedimos no nos atendió sí el secretario, pero bueno, el secretario entiende que hay que hacer la caja compensadora, etcétera, etcétera, y nosotros se lo dijimos bien claro que nuestro piso y nuestro techo es el sindicato policial porque por derecho nos corresponde. Fue así. O sea que estamos en una zona gris, está bastante cerrado el ministro en ese aspecto. Yo creo que sería bueno que se abra un poco más, que estudie un poco más lo que es la situación del policía, que la vea a nivel nacional y que la vea a nivel internacional, porque, a ver, somos un país pujante, la Argentina no es cualquier país, y estamos con una diferencia abismal en lo que es Europa, lo que es África, en lo que es Asia y en lo que es Estados Unidos, que todos tienen ya, inclusive Uruguay, hermano nuestro, y no hemos podido tener hasta la fecha un sindicato. La verdad que es importante. Yo siempre priorizo y me parece que es importante el diálogo, ¿no? En este sentido, entonces me parece que el hecho de reunirse, de dar una discusión, de decir el por qué sí o el por qué no, por qué estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo, me parece que es importante no querer imponer o contraponer, digamos, con una propuesta, ¿no? Mira, Laura, en este aspecto nosotros estamos queriendo algo que nos corresponde por derecho y fuimos con los fundamentos legales. Fuimos no solamente con los fundamentos legales, sino la situación palpable. Es decir, a ver, los policías sufren. Fíjate que yo voy llevando muchos casos también de policías que en su cumplimiento de funciones, por ahí reciben una pedrada, quedan mal, quedan con una, digamos, incapacidad del 60-70% y lo terminan retirando como
un empleado más. ¿Por qué? Porque administrativamente hay muchos inconvenientes, no se están manejando bien, entonces de pronto uno de estos oficiales retirados con un 70% de incapacidad en cumplimiento de sus funciones se queda sin un sueldo, porque queda obsoleto para las fuerzas. ¿Hubo algún otro intento de sindicalización, de presentar algún proyecto de ley en la provincia con anterioridad, o esta es la primera vez? No, esta es la primera vez, digamos. ¿Por qué? Porque también el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos salió el año pasado. Entonces, digamos, hoy sí podemos decir, tenemos un aval legal que viene de la OIT y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sí podemos decir, esto nos corresponde. Si seguimos, la última que te hago, y si seguimos ante esta negativa del ministro, ¿qué medida van a tomar ustedes? Bueno, esperemos que por medio de la presentación que hicimos, sabiendo que estás en la Comisión de Derechos Humanos, puedan tener el tratamiento que corresponde en diputados, no se corte, obviamente, en Cámara de Senadores, que siga su tratamiento en la Cámara, y bueno, y llegue al gobernador, y el gobernador también llegue con el conocimiento y esa promesa y la capacidad de ver cómo está la situación, y yo creo que también ponerse a la fuerza de seguridad de su lado, porque de pronto la fuerza de seguridad es la que nos garantiza que podamos tener cierta libertad en la calle, que podamos caminar tranquilos, de que podamos estar bien, y también de pronto reforzar todo lo que es la zona de frontera, que está bastante complicada. Yo creo que teniendo un sindicato que pueda observar también todo eso y quienes actúan ahí, va a ser más fuerte, va a estar mucho más armónico con lo que tal vez el Ejecutivo quisiera de parte de la Fuerza de Seguridad, ¿no? Así es. Bueno, esperemos que se dé la discusión, que este proyecto pueda avanzar, que se pueda discutir, que se pueda debatir, que eso es lo importante en búsqueda del consenso, del diálogo, que es fundamental, y buscar lo mejor para la ciudadanía, para los empleados, para la policía, buscar lo mejor, porque obviamente se necesita un ámbito de trabajo sano, un ámbito de trabajo saludable. Así que qué mejor que dar, ¿no?, estas discusiones y estos diálogos. Sergio, agradecerte por la visita. Bueno, vos sos miembro de esta casa, pero agradecerte la visita, la invitación, que hayas venido. Y yo agradecerte la invitación y por llevar esto que es tan importante adelante, que sabemos que por ahí tiene sus enfrentamientos con otras partes, pero bueno, confiamos en vos y muchas gracias. Tiene sus bemoles. Sí, seguro que sí. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a vos.